Padre, yo voy a contar lo que hice. Hermanos, lo que voy a contarles hoy va a hacer que se les enfríe el café en la mano. Un hombre vino hace 3 semanas a este confesionario con la cara más descompuesta que he visto en mis 30 años de sacerdocio. Me dijo que acababa de descubrir algo tan retorcido, tan increíblemente planeado, que hasta yo tuve que pedirle que repitiera la historia 2 veces. Resulta que su salario, cada quincena durante los últimos 7 años, había estado yendo directo a la cuenta bancaria de su suegra. Pero esperen, que esto apenas comienza y lo que viene después va a dejarlos con la boca abierta. Bueno, antes de seguir con esta historia que les va a revolver el estómago, quiero que me hagan un favor. Allá abajo en los comentarios, escriban de qué ciudad y país me están escuchando. Quiero saber si hay alguien de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México o tal vez de algún pueblito perdido en Oaxaca. Escríbanme, porque me encanta saber que esta palabra llega lejos. Y otra cosa, hermanos, necesito que me ayuden a llegar a 1000 suscriptores. Sé que suena a poco, pero para este humilde servidor es un mundo. Denle al botoncito rojo, activen la campanita y ahora sí, prepárense porque lo que viene es de no creerse. Este hombre se llamaba Rodrigo Méndez, un tipo normal de Puebla, de esos que trabajan honestamente, que se levantan antes de que cante el gallo, que sudan la camisa en una oficina de contabilidad de una empresa mediana de textiles. Nada del otro mundo, ¿verdad? Un contador responsable, casado con una mujer que conoció en la universidad, una tal Fernanda. Rodrigo me contó que se casaron cuando ambos tenían 25 años, llenos de ilusiones, con esa ingenuidad bonita de quien cree que el amor lo puede todo. Pero hermanos, a veces el amor no puede contra la maldad bien planeada. Rodrigo y Fernanda se fueron a vivir a un departamento chiquito en la colonia La Paz. Nada lujoso, pero limpio y cómodo. Fernanda trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa mientras terminaba una maestría en administración. Todo parecía ir viento en popa. Rodrigo ganaba lo suficiente para que vivieran decentemente, sin lujos, pero sin apreturas. O eso creía él, porque resulta que desde el día 1 de su matrimonio, desde que firmó los papeles en el registro civil, desde que dijo «acepto» frente al altar, ya estaba metido en una trampa tan elaborada que ni el mismo diablo la hubiera diseñado mejor. La mamá de Fernanda, doña Gabriela, era una mujer de esas que sonríen todo el tiempo pero con los ojos muertos. Rodrigo me describió que desde el noviazgo sintió algo raro con su suegra. Nada que pudiera señalar con el dedo. ¿Me entienden? Era atenta, amable, siempre ofreciendo ayuda, siempre con un pastelito recién horneado cuando los visitaban. Pero había algo en su mirada, algo en cómo observaba todo lo que Rodrigo hacía, cómo preguntaba por su trabajo, por su salario, por sus planes a futuro. Él lo achacaba a que era una mamá protectora, de esas que quieren asegurarse de que el yerno sea buena persona. Los primeros años del matrimonio transcurrieron normales. Rodrigo trabajaba duro, hacía horas extras cuando podía, y notaba que aunque su sueldo no era una millonada, alcanzaba justo para todo. Pagaban la renta, compraban despensa, salían a cenar de vez en cuando, pero nunca sobraba. Eso sí le llamaba la atención. Su jefe le había aumentado el sueldo 2 veces en 3 años, pero ellos seguían viviendo exactamente igual. Rodrigo pensaba que, tal vez, se estaban gastando más sin darse cuenta, que la inflación se comía todo, las explicaciones normales que uno se da cuando no quiere aceptar que algo anda mal. Fernanda manejaba las finanzas del hogar. Fue ella quien sugirió que Rodrigo le diera acceso a su cuenta de banco para facilitar los pagos. Así yo me encargo de todo, mi amor. Tú ya trabajas mucho como para estar batallando con las cuentas, le dijo con esa sonrisa que lo había enamorado. Y Rodrigo, confiado como buen esposo,
Aceptó sin pensarlo 2 veces. Le dio usuario y contraseña de su banca en línea. Le dejó que pusiera su huella digital en la aplicación del celular. Total confianza, hermanos. Esa confianza que uno tiene cuando está enamorado y no concibe que la persona que duerme a tu lado pueda estar tramando algo en tu contra. Pasaron los años. Rodrigo notaba que su ropa se hacía vieja, que sus zapatos tenían agujeros en las suelas, que nunca había dinero para arreglar el coche que se descomponía cada 2 meses. Pero Fernanda siempre tenía explicaciones. Es que subió la luz, mi amor. Es que hubo que pagar el gas. Es que tuvimos gastos médicos. Y Rodrigo, trabajador incansable, solo asentía y pensaba en cómo conseguir más horas extras, más bonos, más comisiones. Mientras tanto, Fernanda siempre lucía bien arreglada, con ropa nueva de vez en cuando, con el cabello recién pintado, las uñas impecables. Cuando Rodrigo preguntaba, ella decía que eran regalos de su mamá, que doña Gabriela era muy generosa con ella. La mamá de Fernanda, doña Gabriela, había enviudado años antes de que Rodrigo conociera a su hija. Vivía sola en una casa en una colonia de clase media alta, conducía un coche del año, viajaba 2 veces al año. Rodrigo siempre asumió que su difunto suegro había dejado una buena herencia o que la señora tenía algún negocio próspero. Nunca preguntó directamente porque le parecía de mala educación andar indagando en las finanzas de su suegra. Grave error, hermanos. A veces uno debe hacer las preguntas incómodas antes de que sea demasiado tarde. Todo cambió una tarde de martes. Rodrigo estaba en la oficina terminando un reporte cuando su celular sonó. Era del banco, un número que no tenía registrado, pero que se identificó como del departamento de fraudes. El corazón se le aceleró inmediatamente. Pensó que le habían clonado la tarjeta, que había sido víctima de algún hackeo. La señorita del otro lado de la línea le preguntó si él había autorizado una transferencia internacional de 50,000 pesos a una cuenta en Estados Unidos. Rodrigo casi se cae de la silla. 50,000 pesos. Él no tenía 50,000 pesos ni en sueños. Le dijo a la señorita que debía ser un error, que revisara bien. Ella le explicó que la transferencia no se había completado porque había sido flagueada por el sistema de seguridad debido a la cantidad y el destino inusual, pero que detectaron movimientos sospechosos en su cuenta que querían verificar con él. Le pidió que confirmara las últimas 3 transacciones. Rodrigo, confundido, le dijo que no tenía idea de qué transacciones le estaba hablando porque hacía meses que no revisaba su cuenta. Fernanda se encargaba de todo. La señorita del banco le sugirió que entrara a su banca en línea inmediatamente. Rodrigo colgó el teléfono con las manos temblando. Abrió su laptop, entró a la página del banco, puso su usuario y contraseña. Lo que vio en la pantalla lo dejó paralizado. Su cuenta estaba prácticamente vacía. Tenía 800 pesos. Era día 12 del mes y acababan de depositarle su quincena 3 días antes. 18,000 pesos que deberían estar ahí, pero no estaban. Empezó a revisar el historial de movimientos y lo que encontró fue como si le hubieran enterrado un cuchillo en el estómago. Cada quincena, el mismo día que le depositaban su salario, había una transferencia por casi la totalidad del monto a una cuenta que él no reconocía. No era la cuenta que usaban para gastos del hogar, era otra completamente diferente. Rodrigo sintió que el mundo se le venía encima. Siguió revisando hacia atrás, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, todas las quincenas, la misma transferencia. Fue más atrás, 2 años, 3 años, 4. La sangre se le heló. Llegó hasta 7 años atrás, hasta el mes siguiente de su boda, y ahí estaba, la primera transferencia a esa cuenta misteriosa. Rodrigo imprimió todo, página tras página de estados de cuenta que nunca había revisado porque confiaba ciegamente en su esposa.
Metió los papeles en su portafolio, agarró sus llaves y salió de la oficina sin decirle a nadie. Manejó hasta su departamento con la mente en blanco, repitiendo números en su cabeza, sumando mentalmente. 7 años, 15,000 pesos promedio por quincena. Eran más de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos que habían desaparecido de su vida sin que él se diera cuenta. Llegó al departamento y Fernanda estaba viendo la televisión tranquilamente, comiendo palomitas. Rodrigo dejó caer el portafolio en la mesa de centro y sacó todos los papeles. «¿Qué es esto?», le preguntó con una voz que no reconoció como suya. Fernanda miró los papeles y su rostro no mostró sorpresa, no mostró culpa, no mostró nada. Solo lo miró con esos ojos fríos y le dijo: «Ya era hora de que te dieras cuenta». Hermanos, imagínense la tranquilidad con la que lo dijo, como quien está esperando que llegue el cartero. Rodrigo exigió explicaciones. Fernanda suspiró como si le estuvieran preguntando por «Aunque el cielo es azul». Se acomodó en el sillón y empezó a hablar con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Le dijo que el dinero había estado yendo a una cuenta de su mamá desde el principio, que había sido idea de doña Gabriela, que cuando Fernanda le contó que se iba a casar con Rodrigo, su madre le advirtió que los hombres no saben administrar el dinero, que se lo gastan en tonterías, que ella había visto cómo el papá de Fernanda había dilapidado la fortuna familiar antes de morir, y ella no iba a permitir que su hija pasara por lo mismo. Doña Gabriela le propuso un plan a su hija. Fernanda conseguiría acceso completo a las finanzas de Rodrigo y transferiría la mayor parte del salario a una cuenta que la mamá administraría. Le darían a Rodrigo solo lo suficiente para sobrevivir, para que no sospechara, pero el resto se quedaría guardado, protegido, según las palabras de la suegra. La idea era que cuando pasaran los años y ya tuvieran hijos, cuando Rodrigo fuera más maduro y responsable, le devolverían todo el dinero como una sorpresa, como un regalo. O eso era lo que doña Gabriela le había dicho a su hija al principio. Pero Rodrigo no era tonto. Le preguntó a Fernanda por qué entonces su suegra vivía tan bien, por qué viajaba, por qué tenía coche nuevo, por qué su casa estaba remodelada. Fernanda bajó la mirada por primera vez. Ahí Rodrigo supo que la historia era peor de lo que imaginaba. Su esposa le confesó que su mamá le había dicho que necesitaba usar un poco del dinero para inversiones, para hacerlo crecer, para que rindiera más, que le había prometido que le devolvería todo con intereses. Pero con el tiempo, Fernanda empezó a notar que su mamá gastaba cada vez más. Los viajes se hicieron más frecuentes, la ropa más cara, las joyas más vistosas. Rodrigo sintió que le faltaba el aire. Le preguntó a Fernanda si ella también había usado ese dinero. Su esposa asintió lentamente. Admitió que había sacado dinero para sus cosas personales, para sus caprichos, siempre con la justificación de que técnicamente era dinero de ambos y que ella también tenía derecho a disfrutarlo. Rodrigo la miró como si fuera una extraña. En ese momento se dio cuenta de que había estado casado 7 años con alguien que no conocía, que había compartido su cama, sus sueños, su vida entera con una persona capaz de robarle sistemáticamente durante casi una década. Le exigió que llamara a su mamá en ese instante. Fernanda, quizás por primera vez, sintiéndose verdaderamente acorralada, sacó su celular y marcó. Doña Gabriela contestó con esa voz melosa que siempre usaba. Rodrigo le arrebató el teléfono a su esposa y sin saludar le dijo a su suegra que sabía todo, que quería su dinero de regreso inmediatamente, cada peso. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego doña Gabriela soltó una risa seca y le dijo: «¿Cuál dinero, Rodrigo? No sé de qué me hablas». Rodrigo sintió que la realidad se quebraba en pedazos. Le gritó que tenía todos los estados de cuenta, que tenía pruebas de las transferencias, que iba a demandarla.
Doña Gabriela, con una tranquilidad psicopática, le respondió que revisara bien esos estados de cuenta, que las transferencias estaban hechas desde la cuenta de él, autorizadas con su usuario y contraseña, y que si él había decidido regalarle dinero a su suegra durante todos esos años, eso era asunto suyo. A ver, Rodrigo, demuestra que yo te obligué a hacer esas transferencias. No hay mensajes, no hay correos, no hay nada. Tu esposa tiene poder sobre tu cuenta porque tú se lo diste. Ella puede hacer lo que quiera con ese dinero y técnicamente ella me lo dio a mí. Buena suerte probando algo diferente ante un juez. Rodrigo colgó el teléfono y miró a Fernanda. Le preguntó si ella testificaría a su favor, si le diría la verdad a las autoridades. Su esposa se quedó callada un rato largo y luego dijo algo que lo destruyó más que todo lo anterior. Es mi mamá, Rodrigo. No voy a voltearme contra mi propia madre. En ese momento él supo que había perdido. No solo el dinero, había perdido 7 años de su vida. Había perdido su confianza, había perdido la capacidad de volver a creer en alguien. Rodrigo salió del departamento esa noche y se fue a un hotel barato. Durante 3 días no fue a trabajar, no contestó llamadas, solo se quedó en esa habitación tratando de procesar lo que había pasado. Finalmente buscó un abogado. Le contó toda la historia, le mostró los estados de cuenta. El abogado le dijo la verdad que no quería escuchar. Legalmente era muy complicado. Él le había dado acceso voluntario a Fernanda. Las transferencias se habían hecho desde su propia cuenta con sus propias credenciales. Doña Gabriela podía argumentar que eran regalos. Fernanda podía decir que él estaba al tanto de todo y que ahora se arrepentía. Sin pruebas de que hubo fraude o coacción, sin mensajes o grabaciones donde admitieran el plan, un juez probablemente no fallaría a su favor. El abogado le sugirió que al menos iniciara el proceso de divorcio y que tratara de recuperar algo mediante el régimen de bienes. Pero Rodrigo investigó y descubrió otra patada en el estómago. Se habían casado por separación de bienes. Fernanda había insistido en eso antes de la boda, diciéndole que así ambos mantenían su independencia económica, que era lo moderno. Rodrigo, enamorado y sin sospechar nada, había firmado sin pensarlo. Ahora entendía que todo había sido planeado desde antes de casarse. La separación de bienes significaba que él no tenía derecho sobre nada de lo que estuviera a nombre de Fernanda, y como el dinero se había transferido a la cuenta de doña Gabriela directamente, ni siquiera podía reclamar que formara parte del patrimonio matrimonial. Rodrigo cayó en una depresión profunda. Dejó de comer bien, perdió peso, empezó a fallar en el trabajo. Sus compañeros notaban que estaba distraído, ojeroso, como zombi. Finalmente, un día su jefe lo llamó a su oficina y le preguntó qué estaba pasando. Rodrigo, al borde del colapso, le contó todo. Su jefe, un señor mayor de esos con experiencia de vida, lo escuchó en silencio y cuando terminó le dijo algo que le cambió la perspectiva. Rodrigo, perdiste dinero, es cierto, pero estás vivo, tienes salud, eres joven, ese dinero lo puedes volver a ganar. Lo que no puedes es seguir dejando que esta situación te destruya. Ellas ya te quitaron 7 años y 2 millones de pesos. No les regales también tu futuro. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Rodrigo se dio cuenta de que tenía razón. Inició los trámites de divorcio. Fernanda no puso resistencia, probablemente aliviada de que no la estuviera demandando penalmente. Rodrigo se cambió a otro departamento, uno todavía más pequeño, pero que podía pagar. Cambió todas sus contraseñas, abrió una cuenta nueva en otro banco, bloqueó a Fernanda y a doña Gabriela de todos lados. Empezó terapia psicológica para lidiar con el trauma de la traición. Pero la historia no termina ahí. Hermanos, 3 meses después del divorcio, Rodrigo recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer que se identificó como Patricia.
la hermana menor de Fernanda, con quien él casi no había tenido contacto durante el matrimonio porque vivía en Tijuana. Patricia le dijo que necesitaban hablar urgentemente. Quedaron de verse en un café. Cuando llegó, Rodrigo la encontró nerviosa, mirando hacia todos lados como si alguien la estuviera siguiendo. Patricia le contó que ella también había sido víctima de su madre y su hermana. Años atrás, cuando se casó, su mamá le propuso exactamente el mismo plan. Patricia, más ingenua todavía que Rodrigo, había aceptado sin dudar. Durante 5 años el salario de su esposo fue a parar a manos de doña Gabriela. Pero a diferencia de Rodrigo, el esposo de Patricia se dio cuenta mucho antes, porque era auditor y revisaba sus cuentas religiosamente cada mes. Cuando descubrió el fraude, armó un escándalo enorme. Amenazó con demandar, con ir a la policía, con exponer a doña Gabriela públicamente. Doña Gabriela, asustada de que su esquema saliera a la luz, le devolvió casi todo el dinero al esposo de Patricia, aunque faltaba como $500,000 que según ella ya había invertido y no podía recuperar. El matrimonio de Patricia no sobrevivió. Su esposo la dejó, la acusó de ser cómplice y Patricia quedó destruida. Desde entonces no hablaba con su mamá ni con su hermana, pero se había enterado por terceros de lo que le habían hecho a Rodrigo y su conciencia no la dejaba tranquila. Por eso decidió contactarlo. Patricia le reveló algo más escalofriante. Le dijo que doña Gabriela había intentado hacer lo mismo con su hermano menor, Sebastián, cuando éste se casó. Pero la esposa de Sebastián era abogada y cuando doña Gabriela sugirió que le dieran acceso a las finanzas de su esposo para ayudarlos a administrarse mejor, la mujer inmediatamente olió la trampa y mandó a la suegra por un tubo con palabras que Patricia no se atrevió a repetir. Doña Gabriela quedó tan evidenciada en esa ocasión que Sebastián también cortó relación con ella. Rodrigo no podía creer lo que estaba escuchando. Le preguntó a Patricia por qué su mamá hacía eso, qué le pasaba por la cabeza. Patricia suspiró y le contó la historia completa. Su padre, el esposo de doña Gabriela, en realidad no había dejado ninguna herencia. Había muerto endeudado hasta el cuello por un negocio fallido. Doña Gabriela quedó con puras deudas y una casa hipotecada. Fue ahí cuando se le ocurrió la idea macabra de usar a sus propias hijas y sus yernos como fuentes de ingresos. Le lavó el cerebro a Fernanda y a Patricia, convenciéndolas de que los hombres no sabían administrar dinero, de que era por su propio bien, de que era una forma de proteger el futuro de sus matrimonios. Pero la realidad es que doña Gabriela estaba usando ese dinero para mantener su estilo de vida y para pagar las deudas que su difunto esposo había dejado. Los viajes, la ropa, las joyas, todo era fachada. Todo era robado del sudor de yernos que trabajaban honestamente mientras ella jugaba a ser la suegra generosa y exitosa. Patricia le dijo a Rodrigo que sentía una culpa enorme por no haber tenido el valor de advertirle cuando él se casó con su hermana. Había pensado en hacerlo muchas veces, pero el miedo a su madre y la lealtad familiar mal entendida la habían paralizado. Rodrigo le agradeció por la información y por el valor de buscarlo. Luego le preguntó si estaría dispuesta a testificar todo esto ante un juez. Patricia se quedó callada un rato largo. Finalmente dijo que tendría que pensarlo, que era algo muy difícil para ella ir contra su propia familia públicamente, aunque ya no hablara con ellos. Rodrigo entendió, no la presionó, solo le pidió que si algún día se enteraba de que doña Gabriela o Fernanda estaban tratando de hacerle lo mismo a otro pobre infeliz, tuviera el valor de advertirle. Rodrigo se dedicó durante los siguientes meses a reconstruir su vida desde cero. Consiguió un trabajo mejor en una empresa más grande de Querétaro y tuvo que mudarse. Le dolió dejar Puebla, la ciudad donde había crecido,
pero necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo lo que le recordara esa pesadilla. En su nuevo trabajo, nadie sabía nada de su pasado. Era una hoja en blanco y eso le venía perfecto. Empezó a ahorrar compulsivamente. Revisaba su cuenta bancaria 3 veces al día. Tenía alarmas configuradas para cada movimiento. La paranoia se había instalado en su vida, pero al menos ahora controlaba cada centavo que ganaba. Una noche estaba cenando solo en su departamento cuando recibió un mensaje de un número que no tenía guardado. Era Fernanda. El corazón le dio un vuelco. Había bloqueado su número anterior, pero al parecer ella había conseguido uno nuevo. El mensaje decía simplemente: necesito hablar contigo, es urgente, por favor no me ignores. Rodrigo estuvo a punto de borrar el mensaje y bloquear el número nuevamente, pero algo en él, tal vez la curiosidad o quizás los restos de lo que alguna vez sintió por esa mujer, lo hicieron responder. Le dijo que tenía 5 minutos para decir lo que tuviera que decir. Fernanda le pidió que se vieran en persona. Rodrigo se negó rotundamente. Le dijo que si tenía algo que decirle, lo hiciera por mensaje o por teléfono, pero que no perdiera su tiempo porque no iba a verla cara a cara nunca más. Hubo un silencio largo, esos 3 puntos que aparecen cuando alguien está escribiendo, pero que tardan una eternidad. Finalmente llegó el mensaje: mi mamá está internada, tiene cáncer terminal, los doctores le dan máximo 3 meses de vida. Antes de morir quiere hablar contigo, quiere pedirte perdón. Rodrigo leyó el mensaje 2 veces. Sintió muchas cosas al mismo tiempo. Una parte de él sintió una satisfacción oscura, esa justicia divina de la que tanto se habla. Otra parte sintió lástima, porque al final del día era un ser humano muriendo. Pero la parte más grande de él sintió rabia. Le respondió a Fernanda con palabras que nunca pensó que saldría de sus dedos. Le dijo que su madre podía morirse con esa culpa cargando en la conciencia, que no iba a darle el consuelo de su perdón, que algunas cosas eran imperdonables y que robarle 7 años de vida y 2 millones de pesos a alguien que solo había trabajado honestamente entraba en esa categoría. Fernanda intentó insistir. Le escribió mensajes largos hablando de que su mamá estaba arrepentida, que el cáncer la había hecho reflexionar, que estaba sufriendo mucho no solo por la enfermedad, sino por el peso de lo que había hecho. Rodrigo no contestó más, bloqueó el número nuevo y siguió con su vida. 2 semanas después, Patricia lo llamó. Le dijo que su mamá efectivamente estaba muy grave, que había perdido mucho peso, que estaba en sus últimos días. Patricia le preguntó si de verdad no iba a ir a verla. Rodrigo le respondió con una pregunta: ¿ella te devolvió el dinero que te robó a ti y a tu ex esposo? Patricia se quedó callada. Ya tenía su respuesta. Doña Gabriela murió un martes por la tarde. Rodrigo se enteró porque Patricia le mandó un mensaje avisándole. No fue al velorio ni al entierro. Ese día salió a correr 10 kilómetros para sacar toda la tensión que sentía. Cuando regresó a su departamento sudado y exhausto, se sentó en el suelo de su sala y lloró. No lloró por doña Gabriela, lloró por él mismo, por los años perdidos, por la inocencia que nunca iba a recuperar, por la capacidad de confiar que esa mujer y su hija le habían arrancado. 3 días después del funeral, Rodrigo recibió una llamada de un abogado que se identificó como el albacea de los bienes de Gabriela Sánchez de Mendoza. El abogado le pidió que fuera a su oficina porque había un asunto que discutir relacionado con la herencia. Rodrigo pensó que era una broma de mal gusto. Le dijo al abogado que él no tenía nada que ver con esa familia, que se habían divorciado hacía más de 1 año. El abogado insistió en que era importante y que por favor se presentara. Algo en el tono del hombre hizo que Rodrigo aceptara. Cuando llegó a la oficina del abogado 2 días después, se encontró con una sorpresa. Ahí estaba Patricia, su excuñada, y también estaba un hombre que no conocía, pero que luego supo era Sebastián,
el hermano menor de Fernanda, que se había salvado del esquema de doña Gabriela gracias a su esposa abogada. Fernanda no estaba. El abogado les pidió que tomaran asiento y sacó un sobre manila grueso. Les explicó que doña Gabriela había hecho un testamento 3 semanas antes de morir y que lo que estaba a punto de leerles era bastante inusual. El abogado comenzó a leer. Doña Gabriela había dejado instrucciones muy específicas. En el testamento admitía haber tomado dinero de sus yernos. Admitía haber manipulado a sus hijas para que participaran en el esquema. Admitía que todo había sido un plan calculado para mantener su estilo de vida y pagar las deudas que su esposo había dejado. Era una confesión completa y detallada. Rodrigo sintió que algo en su pecho se aflojaba. Por fin, alguien estaba diciendo la verdad en voz alta. Por fin, había evidencia escrita de lo que había pasado. Pero la cosa no terminaba ahí. Doña Gabriela había vendido su casa 2 semanas antes de morir. La había vendido rápido y por debajo del precio de mercado porque necesitaba liquidez inmediata. Con ese dinero más, lo poco que tenía ahorrado, había juntado 1.200.000 pesos. El testamento especificaba que ese dinero debía ser dividido entre Rodrigo y el exesposo de Patricia, los 2 hombres que habían sido víctimas de su fraude. A Patricia le dejaba su coche, que valía tal vez 150.000 pesos. A Sebastián le dejaba sus joyas, que podrían valer unos 200.000. Y a Fernanda, su hija mayor, su cómplice principal, le dejaba exactamente 0 pesos con 0 centavos. El testamento incluía una carta dirigida a Fernanda que el abogado también leyó. En esa carta, doña Gabriela le decía a su hija que ella era tan culpable como ella misma de todo lo que había pasado, que una madre enferma podía tener el atenuante de haber estado actuando bajo presión y desesperación, pero que Fernanda había participado voluntariamente sabiendo que estaba destruyendo su propio matrimonio. La carta era cruel y directa. Le decía que esperaba que la desheredara le enseñara una lección que claramente nunca aprendió de niña, que las acciones tienen consecuencias. Rodrigo escuchaba todo esto en shock. 600.000 pesos no eran los 2 millones que le habían robado, pero era algo, era un reconocimiento, era justicia, aunque tardía e incompleta. El abogado le entregó un cheque certificado. Le dijo que lamentaba todo lo que había pasado y que doña Gabriela había insistido mucho en que él personalmente se asegurara de que Rodrigo supiera que ella había muerto arrepentida. Rodrigo agarró el cheque y salió de esa oficina sin decir una palabra. Afuera se encontró con Patricia y Sebastián. Patricia tenía los ojos rojos de haber llorado. Le dijo que no sabía qué decirle, que todo había sido una pesadilla y que ella también cargaba con mucha culpa. Sebastián, quien nunca había sido víctima directa, pero que había visto lo que su madre hizo a su familia, le extendió la mano a Rodrigo y le dijo que lamentaba no haber hecho más para detener a su madre cuando tuvo la oportunidad. Los 3 se quedaron ahí parados en el estacionamiento del edificio, 3 personas destrozadas por la avaricia de una mujer que había preferido robar a sus propios yernos antes que vivir con modestia. Rodrigo usó ese dinero de forma muy específica. Una parte la invirtió para su retiro. Otra parte la donó a un refugio para hombres víctimas de violencia doméstica económica, porque durante su terapia había aprendido que lo que vivió era precisamente eso, violencia económica, y el resto lo usó para pagar un detective privado. Quería saber qué había pasado con Fernanda después de todo esto. El detective le entregó un reporte 3 semanas después. Fernanda había tenido que mudarse a un departamento mucho más chico porque sin el dinero de su mamá no podía mantener su nivel de vida. Había conseguido trabajo de tiempo completo en una tienda departamental porque su título de maestría no le había servido de mucho sin experiencia laboral real. El reporte del detective también revelaba algo interesante. Fernanda
había empezado a salir con un hombre, un ingeniero que trabajaba en una empresa de construcción. El detective había logrado tomar fotos de ellos cenando, yendo al cine, caminando por un parque. Rodrigo miró esas fotos y sintió lástima por ese pobre hombre que no sabía en qué se estaba metiendo. Estuvo tentado de contactarlo, de advertirle, de mostrarle el testamento de doña Gabriela y contarle toda la historia. Pero al final decidió no hacerlo. No era su responsabilidad salvar a todo el mundo. Cada quien tiene que aprender sus propias lecciones. Los meses siguieron pasando. Rodrigo conoció a una mujer en el gimnasio, una doctora llamada Mónica que era divorciada y tenía una hija de 8 años. Al principio Rodrigo estaba aterrado de volver a confiar en alguien, pero Mónica era paciente. Cuando finalmente se armó de valor y le contó toda su historia, esperando que ella saliera corriendo, Mónica lo escuchó hasta el final y luego le dijo algo que nunca olvidaría. No todas las mujeres son como tu ex esposa, igual que no todos los hombres son como mi ex esposo que me golpeaba. No podemos vivir con miedo de repetir el pasado o nunca tendremos futuro. Rodrigo empezó a ir a terapia de pareja con Mónica, aunque todavía no eran pareja oficialmente. El terapeuta les ayudó a trabajar en construir confianza desde cero, en establecer límites sanos, en comunicarse abiertamente sobre el dinero. Cuando finalmente se mudaron juntos un año después, Rodrigo y Mónica abrieron una cuenta compartida para gastos del hogar, donde ambos aportaban montos iguales, pero cada uno mantuvo sus cuentas personales completamente separadas. Firmaron un convenio de concubinato donde especificaban claramente la separación de bienes. Y más importante aún, nunca se dieron acceso a las cuentas personales del otro. Una tarde, Rodrigo estaba en un café trabajando en su laptop cuando sintió que alguien lo miraba. Levantó la vista y ahí estaba Fernanda, a 3 mesas de distancia. Sus ojos se encontraron. Ella se veía mayor, más cansada, con menos brillo. Se levantó y caminó hacia su mesa. Rodrigo sintió que todos los músculos se le tensaban. Fernanda le preguntó si podían hablar 5 minutos. Rodrigo miró su reloj y le dijo que tenía 3 minutos antes de irse a una junta. Era mentira, pero necesitaba poner un límite. Fernanda se sentó sin que la invitara. Le dijo que lo había estado buscando, que necesitaba hablar con él desde hace meses, pero no sabía cómo contactarlo. Le dijo que había leído el testamento de su mamá, que se había dado cuenta de muchas cosas, que estaba en terapia tratando de entender por qué hizo lo que hizo. Rodrigo la escuchaba sin expresión. Cuando ella terminó su discurso ensayado, él simplemente le preguntó: ¿y para qué me cuentas todo esto? ¿Qué quieres de mí? Fernanda bajó la mirada. Le dijo que quería su perdón, que no podía seguir adelante con su vida cargando esa culpa, que entendía si él la odiaba, pero que necesitaba escuchar que algún día él podría perdonarla. Rodrigo se quedó callado un momento largo. Luego se inclinó hacia adelante y le dijo algo que había practicado muchas veces en su cabeza por si algún día se encontraba en esta situación exacta. Le dijo que el perdón no era algo que ella pudiera exigir o que él tuviera la obligación de dar, que él había trabajado muy duro en terapia para soltar el odio porque ese odio lo estaba envenenando a él, no a ella. Le dijo que había elegido dejarla ir, que había elegido seguir adelante con su vida, pero que eso no significaba que la perdonaba. Le explicó que perdonar implicaba restaurar algo, reconstruir algo, y que entre ellos no había nada que restaurar, que lo que ella destruyó no tenía reparación, que podía vivir su vida sin odiarlo pero también sin absolverla. Le dijo que ella tendría que aprender a vivir con lo que hizo, que esa era su cruz, no la de él, y que si necesitaba el perdón de alguien para sentirse mejor consigo misma, debía buscarlo en otro lado, porque él no estaba disponible para ser su terapeuta emocional. Fernanda empezó a llorar ahí en medio del café. Le dijo que él tenía razón en todo,
que ella no merecía su perdón, que había sido una persona horrible. Rodrigo sintió una mezcla extraña de triunfo y vacío. No había satisfacción en ver a tu ex esposa destrozada frente a ti, solo había tristeza por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Se levantó, agarró su laptop y antes de irse le dijo lo último que le diría en su vida. Espero que encuentres la forma de perdonarte a ti misma, Fernanda, porque yo ya no soy parte de tu historia y tú dejaste de ser parte de la mía el día que decidiste robarme sistemáticamente durante 7 años. Salió del café y caminó 3 cuadras antes de darse cuenta de que estaba temblando. Se sentó en una banca de un parque y respiró profundo. Sacó su teléfono y le mandó un mensaje a Mónica contándole lo que acababa de pasar. Ella le respondió inmediatamente diciéndole que estaba orgullosa de él, que había manejado la situación con madurez, que lo amaba. Rodrigo leyó ese mensaje 3 veces. Lo amaba. Una mujer lo amaba. Después de todo lo que había pasado, después de haber sido traicionado de la peor forma posible, alguien había elegido amarlo. Los años siguieron su curso. Rodrigo y Mónica se casaron en una ceremonia pequeña con solo amigos cercanos y la hija de ella como paje. Rodrigo adoptó legalmente a la niña un año después. Tuvieron un hijo juntos. Compraron una casa modesta, pero cómoda. Rodrigo siguió ascendiendo en su trabajo hasta convertirse en director financiero de la empresa. Nunca volvió a saber de Fernanda directamente, aunque Patricia le mandaba mensajes de vez en cuando, contándole chismes familiares que él no pedía, pero que ella insistía en compartir. Por esos mensajes se enteró de que Fernanda efectivamente se había casado con el ingeniero que estaba saliendo, que habían tenido una boda rápida en el registro civil, que el tipo parecía buena persona y que Patricia esperaba que su hermana hubiera aprendido la lección. Rodrigo también esperaba eso por el bien de ese hombre, pero en el fondo tenía sus dudas. La gente rara vez cambia de verdad, especialmente cuando nunca enfrentaron consecuencias reales por sus acciones. El único castigo que Fernanda había recibido fue la desheredación de su madre, pero ella había vivido 7 años con dinero robado, sin remordimientos. Eso dice mucho de una persona. Un día Rodrigo estaba en su oficina cuando su asistente le avisó que había un señor buscándolo, que decía que era urgente, pero que no tenía cita. Rodrigo normalmente no recibía a nadie sin cita previa, pero algo le dijo que atendiera a este visitante. Le dijo a su asistente que lo hiciera pasar. Cuando la puerta se abrió, entró un hombre de unos 40 años, bien vestido, pero con cara de no haber dormido en días. Se presentó como Javier Ruiz, el actual esposo de Fernanda. Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. Le ofreció asiento al hombre y cerró la puerta de su oficina. Javier fue directo al grano. Le dijo que necesitaba hablar con él porque acababa de descubrir algo terrible y que su excuñada Patricia le había dicho que Rodrigo era la única persona que podría ayudarlo a entender lo que estaba pasando. Rodrigo ya sabía hacia dónde iba esto. Le preguntó a Javier cuándo fue la última vez que revisó su cuenta de banco. El hombre se puso pálido. Le dijo que hacía como 6 meses. Rodrigo le dijo que fuera a su banco inmediatamente y que revisara todas las transacciones de los últimos 2 años, que era el tiempo que llevaba casado con Fernanda según recordaba. Javier sacó su celular con manos temblorosas y entró a su banca en línea. Rodrigo vio cómo el color se le iba de la cara mientras scrolleaba por la pantalla. El hombre dejó caer el teléfono sobre el escritorio y se llevó las manos a la cabeza. Había descubierto exactamente lo mismo que Rodrigo había descubierto años atrás. Transferencias periódicas a una cuenta desconocida. Su salario desapareciendo mes tras mes. Javier le preguntó a Rodrigo con voz quebrada si era verdad lo que Patricia le había contado, si Fernanda le había hecho lo mismo a él. Rodrigo asintió.
Le contó toda la historia de principio a fin, sin omitir detalles. Le mostró en su computadora copias digitales de los estados de cuenta que todavía guardaba. Le enseñó el testamento de doña Gabriela que había escaneado. Le dio los números de su abogado y de su terapeuta. Le dijo que probablemente no podría recuperar su dinero legalmente, pero que al menos ahora sabía la verdad. Javier se quebró completamente. Empezó a llorar ahí en la oficina de Rodrigo. Le dijo que él y Fernanda acababan de tener una bebé de 4 meses, que habían estado planeando comprar una casa, que él trabajaba turnos dobles para ahorrar más rápido, que Fernanda le había dicho que ella estaba ahorrando también, que ya casi tenían lo suficiente para el enganche. Ahora entendía por qué ella siempre posponía el tema, por qué siempre había una excusa para no ir a ver casas, por qué nunca le mostraba los estados de cuenta de su supuesto ahorro compartido. Rodrigo sintió una rabia profunda mezclada con una tristeza aún más grande. Le ofreció a Javier un vaso con agua y esperó a que el hombre se calmara un poco. Cuando Javier pudo hablar de nuevo, le preguntó qué debía hacer. Rodrigo le dijo la verdad sin endulzarla. Le explicó que legalmente sus opciones eran limitadas, que si Fernanda había usado las mismas tácticas, probablemente las transferencias estaban hechas desde la propia cuenta de él con sus credenciales, que ella argumentaría que él estaba al tanto de todo, pero le dijo algo más importante, que se fuera de esa casa inmediatamente, que protegiera lo que le quedaba, que cambiara todas sus contraseñas y que documentara absolutamente todo. Javier le preguntó si debía confrontar a Fernanda. Rodrigo se quedó pensando un momento. Le contó cómo había sido su propia confrontación, cómo Fernanda no había mostrado remordimiento real, solo preocupación por haber sido descubierta. Le advirtió que probablemente ella negaría todo al principio, luego intentaría justificarse, luego lloraría y haría el papel de víctima. Le dijo que no cayera en la manipulación, que ella era experta en eso porque había aprendido de la mejor, su madre. Pero Rodrigo también le preguntó algo crucial: ¿a nombre de quién iban las transferencias? Javier volvió a revisar su celular. Las transferencias iban a una cuenta que él no reconocía. Rodrigo le pidió que averiguara de quién era esa cuenta. Javier hizo unas llamadas ahí mismo, desde la oficina, usando sus contactos en el banco donde trabajaba. Media hora después, tenía la respuesta. La cuenta estaba a nombre de Fernanda Méndez Sánchez. Ella se había abierto una cuenta secreta y había estado transfiriendo el dinero de su esposo a su propia cuenta personal. Esto era diferente al caso de Rodrigo. En su caso, el dinero había ido a la cuenta de doña Gabriela, lo que hacía más difícil probar el fraude porque Fernanda podía alegar que eran regalos de su esposo a su suegra. Pero en este caso, el dinero iba directo a una cuenta de Fernanda. Rodrigo le dijo a Javier que esto era mejor para él legalmente, que tenía más base para una demanda por fraude porque no había forma de que Fernanda justificara transferencias de la cuenta de su esposo a su propia cuenta secreta sin su conocimiento explícito. Javier se aferró a esa esperanza como un náufrago a una tabla. Le preguntó a Rodrigo si conocía un buen abogado especializado en este tipo de casos. Rodrigo le dio el contacto del abogado que lo había asesorado a él, advirtiéndole que el proceso sería largo, costoso y emocionalmente devastador, pero que valía la pena intentarlo, no solo por el dinero, sino por la justicia, por el precedente, para que Fernanda entendiera que no podía seguir haciendo esto impunemente. Javier se fue de la oficina con una mezcla de determinación y desesperación. Rodrigo se quedó sentado en su silla por largo rato después de que el hombre se fue. Se preguntaba cómo era posible que Fernanda hubiera vuelto a hacer exactamente lo mismo. No había aprendido nada. La desheredación de su madre no le había enseñado ninguna lección.
O tal vez, precisamente porque la habían desheredado, necesitaba robar de nuevo para mantener su nivel de vida. Era como una adicción, pensó Rodrigo. Fernanda era adicta al dinero fácil, al dinero que no tenía que ganarse con su propio sudor. Esa noche, Rodrigo le contó todo a Mónica. Ella escuchaba con la boca abierta, incrédula de que alguien pudiera ser tan descaradamente cínica como para repetir el mismo fraude después de haber sido expuesta. Mónica le preguntó si creía que Javier ganaría el caso. Rodrigo le dijo que tenía más posibilidades que él había tenido, pero que igual estaba difícil. El sistema legal no estaba diseñado para este tipo de situaciones. La violencia económica doméstica era un concepto relativamente nuevo y los jueces muchas veces no sabían cómo manejar estos casos. Pasaron 3 semanas y Javier lo contactó de nuevo. Le contó que había confrontado a Fernanda y que la escena había sido exactamente como Rodrigo le había advertido. Primero negación total, luego justificaciones absurdas sobre que estaba ahorrando para darle una sorpresa, luego lágrimas y acusaciones de que él no confiaba en ella. Javier se había mantenido firme. Le había mostrado los estados de cuenta, le había preguntado directamente por qué transfería su salario a una cuenta secreta. Fernanda finalmente había admitido que sí, que había estado tomando el dinero, pero que era para protegerlo de sí mismo porque él gastaba mucho. Javier le contó a Rodrigo algo que lo hizo sentir náuseas. Cuando él le exigió que le devolviera todo el dinero, Fernanda le dijo que no podía porque ya no lo tenía, que lo había usado para pagar deudas, para comprar cosas necesarias para la casa, para la bebé. Pero Javier había investigado. No había deudas, la casa era rentada y la renta la pagaba él directamente. Los gastos de la bebé eran mínimos porque aún era muy pequeña. Entonces, ¿dónde estaba el dinero? Fernanda se había quedado callada. Javier le había revisado el closet y había encontrado ropa cara con etiquetas todavía puestas, zapatos de diseñador, bolsas de marca. El dinero se lo había gastado en ella misma. Lo peor de todo, le contó Javier con la voz entrecortada, es que cuando él amenazó con demandarla, Fernanda lo amenazó de vuelta. Le dijo que si la demandaba, ella lo acusaría de violencia doméstica, que tenía amigas que podían testificar cosas que nunca habían pasado, que le quitaría a su hija y que él nunca volvería a verla. Javier estaba aterrado. Su abogado le había dicho que esas amenazas también eran un delito y que debía grabarlas si ella las repetía, pero el daño emocional ya estaba hecho. El miedo de perder a su bebé lo estaba paralizando. Rodrigo le aconsejó que instalara cámaras de seguridad en la casa si es que todavía vivían juntos, que grabara todas las conversaciones donde ella lo amenazara, que documentara absolutamente todo. Le dijo que conocía grupos de apoyo para hombres en su situación, que no estaba solo aunque se sintiera así. Le advirtió que Fernanda probablemente escalaría las amenazas antes de ceder, que esa era una táctica común de los abusadores cuando sienten que están perdiendo control. Los meses siguientes fueron un infierno para Javier, según le contaba a Rodrigo en sus mensajes periódicos. Fernanda había empezado una campaña de desprestigio contra él con la familia y amigos en común. Les decía que Javier era violento, que era controlador con el dinero, que la estaba volviendo loca con acusaciones infundadas. Algunos les creían a ella porque era buena actriz y porque la sociedad tiende a creer más a las mujeres en estos casos. Otros que conocían la historia de su familia empezaban a sospechar que tal vez Javier estaba diciendo la verdad. Patricia se había puesto del lado de Javier esta vez. Le había dado su testimonio al abogado explicando el patrón de comportamiento de su hermana y su madre. También le había dado copias del testamento de doña Gabriela, donde se admitía el fraude anterior. Todo esto ayudaba a construir un caso de que Fernanda tenía un historial de este comportamiento.
Sebastián, el hermano menor, también dio su testimonio hablando de los intentos de su madre de hacer lo mismo con él. El caso llegó finalmente a juicio un año después. Rodrigo fue citado como testigo. Fue la primera vez que vio a Fernanda desde aquel encuentro en 1905. El café, ella estaba sentada en la mesa de los acusados con su abogado, vestida muy sobria, con poco maquillaje, tratando de verse como una madre vulnerable en lugar de la depredadora financiera que era. Cuando sus ojos se encontraron, ella desvió la mirada rápidamente. Rodrigo subió al estrado y contó su historia bajo juramento. Presentó todos sus documentos, los estados de cuenta, el testamento de doña Gabriela, las cartas del abogado. El abogado de Fernanda trató de desacreditarlo, argumentando que él tenía un conflicto de interés obvio porque era el exesposo despechado, pero el juez permitió que el testimonio quedara en el registro porque era relevante para establecer un patrón de comportamiento. Patricia también testificó, contó su propia historia y la de su exesposo. Sebastián habló de los intentos de su madre. El caso contra Fernanda se iba construyendo pieza por pieza, pero ella era astuta. Su abogado había preparado una defensa muy elaborada. Argumentaban que el dinero en su cuenta secreta era producto de sus propios ahorros de su trabajo, que las transferencias de la cuenta de Javier eran para pagar gastos comunes y que ella simplemente los consolidaba en su cuenta antes de pagarlos, que tenía todos los recibos que lo probaban. Claro que no tenía ningún recibo, porque todo era mentira, pero el abogado logró crear suficiente duda. Presentaron estados de cuenta de la tienda donde Fernanda trabajaba, mostrando sus ingresos. Eran modestos, pero existentes. Argumentaban que ella era una madre trabajadora que simplemente estaba tratando de administrar las finanzas del hogar de la mejor manera posible y que su esposo la estaba acusando injustamente porque él era irresponsable con el dinero. El juicio duró 3 semanas. Rodrigo asistió varios días, aunque no era obligatorio. Quería ver cómo terminaba esto. Quería ver si esta vez Fernanda enfrentaba consecuencias reales. El día del veredicto la sala estaba llena. Javier estaba ahí con su abogado, pálido y nervioso. Patricia estaba en las bancas del público apoyándolo. Rodrigo también estaba ahí, con Mónica a su lado sosteniéndole la mano. El juez entró y todos se pusieron de pie. Cuando pidió silencio, podías escuchar un alfiler caer. Empezó a leer el veredicto. Explicó que había revisado cuidadosamente toda la evidencia, que había considerado los testimonios de ambas partes. Dijo que el caso era complejo porque técnicamente las transferencias se habían hecho desde la cuenta de Javier con sus propias credenciales, que Fernanda tenía acceso legítimo a esa cuenta porque él se lo había dado como pareja. Rodrigo sintió que su estómago se hundía. Ya sabía hacia dónde iba esto. El juez continuó diciendo que aunque el testimonio de los ex familiares de la acusada era perturbador y sugestivo de un patrón, no podía basar su decisión únicamente en lo que había pasado en matrimonios anteriores. Tenía que basarse en la evidencia específica de este caso, y en este caso, aunque había cosas sospechosas, no había prueba contundente más allá de duda razonable de que hubiera habido fraude. El juez declaró a Fernanda no culpable de los cargos criminales. Sin embargo, en un giro inesperado, señaló que aunque no podía encontrarla culpable criminalmente, encontraba suficiente evidencia de mala fe y administración desleal para fallar a favor de Javier en el aspecto civil. Ordenó a Fernanda devolver la mitad del dinero que había estado en esa cuenta secreta, argumentando que como bienes matrimoniales, ambos tenían derecho a la mitad, pero que ella no tenía derecho a ocultar esos fondos. No era todo el dinero, ni siquiera era justicia completa, pero era algo, era más de lo que Rodrigo había conseguido. Javier no se veía feliz, se veía exhausto. Fernanda tampoco se veía triunfante a pesar de haber evadido los cargos criminales.
Se veía derrotada porque ahora había un registro judicial público de todo esto. Su reputación estaba destruida, su familia estaba avergonzada y tenía que pagar. Después del juicio, Rodrigo habló con Javier afuera del juzgado. El hombre le agradeció por su ayuda, por su testimonio, por su apoyo durante todo el proceso. Le dijo que se iba a divorciar de Fernanda, obviamente, que iba a pelear por la custodia compartida de su hija, que había aprendido una lección muy cara sobre confiar ciegamente en las personas. Rodrigo le deseó suerte y le dijo que el dolor eventualmente disminuiría, que encontraría la forma de reconstruir su vida, que él era prueba viviente de que se podía salir adelante después de algo así. Esa noche, Rodrigo llegó a su casa y abrazó a Mónica durante largo rato. Luego fue al cuarto de su hijo, que dormía pacíficamente en su cuna, y se quedó viéndolo por varios minutos. Pensó en todo el camino que había recorrido desde aquel día terrible cuando descubrió el fraude. Pensó en el dolor, en la rabia, en la desesperación que había sentido. Pensó en cómo había querido rendirse muchas veces, pero también pensó en todo lo que había ganado: su dignidad de vuelta, una nueva familia que lo amaba de verdad, paz mental. Se preguntó si Fernanda alguna vez sería capaz de cambiar realmente, si algún día miraría a su hija a los ojos y sentiría vergüenza por el tipo de persona que había sido, si alguna vez entendería el daño que había causado no solo a sus víctimas, sino a su propia alma. Él lo dudaba. La gente como Fernanda y como había sido su madre rara vez cambiaba, porque nunca aceptaban responsabilidad real por sus acciones. Siempre había una excusa, siempre había una justificación, siempre eran las víctimas en su propia narrativa. Pero eso ya no era problema de Rodrigo. Él había cerrado ese capítulo de su vida. Había testificado en el juicio no por venganza, sino por justicia, para ayudar a otro hombre que estaba pasando por el mismo infierno que él había pasado. Ahora podía dejarlo ir completamente. Fernanda viviría con las consecuencias de sus acciones. Tendría que explicarle a su hija algún día por qué sus papás se divorciaron. Tendría que cargar con la vergüenza pública. Tendría que dormir cada noche sabiendo que había destruido 2 matrimonios por pura avaricia. Pasaron los años y Rodrigo reconstruyó completamente su vida. Su hijo creció sano y feliz. Su hijastra lo llamaba papá y había dejado de preguntar por su padre biológico, que nunca estuvo presente. Rodrigo prosperó en su carrera, llegando a vicepresidente de la empresa. Compró una casa más grande, pudo ahorrar para el futuro, viajó con su familia. Todo lo que le habían robado lo recuperó con creces, no en dinero, sino en experiencias reales, en amor verdadero, en paz mental. De vez en cuando Patricia lo contactaba. Le contaba que Fernanda seguía trabajando en la tienda, que seguía viviendo en un departamento pequeño, que peleaba constantemente con Javier por la custodia de la niña. Le contó que Fernanda había intentado empezar una relación con otro hombre, pero que éste había descubierto su historia en Internet, porque el juicio había sido público y algunos medios locales habían cubierto el caso. El hombre había terminado la relación inmediatamente. Fernanda estaba sola, amargada, culpando a todo el mundo menos a sí misma por la situación en la que estaba. Rodrigo escuchaba estas actualizaciones con distanciamiento emocional. Ya no sentía rabia, ya no sentía dolor, ya no sentía nada respecto a Fernanda. Era como escuchar la historia de una extraña, y en cierto modo lo era. La mujer con la que se había casado nunca existió realmente. Había sido una ilusión, una máscara que Fernanda usaba. La persona real siempre había sido esta mujer capaz de robar sistemáticamente a las personas que decía amar. Un día, muchos años después, Rodrigo estaba en un supermercado comprando cosas para una carne asada que iban a hacer en su casa cuando escuchó una voz familiar.
Se volteó y ahí estaba Fernanda, mucho mayor, con canas que no se había pintado, ropa sencilla, empujando un carrito con una niña de unos 10 años, su hija con Javier. La niña era bonita, con los ojos de su padre. Fernanda lo vio y se quedó congelada. Rodrigo sintió muchas cosas en ese momento, pero principalmente sintió tristeza. Tristeza por todo lo que pudo haber sido diferente si Fernanda hubiera sido una persona diferente. Asintió con la cabeza en reconocimiento, pero no se acercó. No tenía nada que decirle. Fernanda tampoco se acercó. Se quedó ahí parada viéndolo mientras él terminaba de poner sus cosas en el carrito y se dirigía a la caja. Rodrigo pagó sus compras. Salió del supermercado y manejó a su casa sin volver la vista atrás. Cuando llegó a casa, su familia lo recibió con alegría. Su hijo corrió a abrazarlo. Mónica lo besó. Su hijastra le preguntó si había comprado las salchichas especiales que le gustaban para la parrillada. Rodrigo miró a su alrededor, a esta vida que había construido desde las cenizas, y sonrió. Sí, había comprado las salchichas especiales. Había comprado todo lo que necesitaban, porque ahora su dinero era realmente suyo. Su vida era realmente suya. Su felicidad era realmente suya. Esa noche, mientras asaban la carne y la familia reía y conversaba, Rodrigo pensó en algo que su terapeuta le había dicho años atrás. Le había dicho que la mejor venganza no es hacer daño a quien te lastimó. La mejor venganza es vivir tan bien que ellos se conviertan en una nota al pie irrelevante en la historia de tu vida. Y eso era exactamente lo que Fernanda era ahora para Rodrigo. Una nota al pie, una advertencia, una lección aprendida. Pero no el final de su historia. El final de su historia era esto: una noche de sábado rodeado de personas que lo amaban de verdad, comiendo carne asada que había comprado con su propio dinero ganado honestamente, planeando unas vacaciones familiares para el próximo verano, sintiéndose en paz. Porque al final del día, hermanos, eso es lo que realmente importa. No cuánto dinero tienes, no cuántas personas te traicionaron, sino si pudiste levantarte después de caer, si pudiste volver a confiar después de ser engañado, si pudiste volver a amar después de que te rompieran el corazón. Y Rodrigo había podido. Había caído en el pozo más profundo de la traición humana y había logrado salir. No sin cicatrices, no sin dolor, pero había salido. Y del otro lado encontró algo más valioso que los 2 millones de pesos que le robaron. Encontró su propia fortaleza, su capacidad de resiliencia, su habilidad de perdonarse a sí mismo por haber confiado en la persona equivocada. Porque ese había sido el trabajo más duro en terapia, no aprender a no odiar a Fernanda, sino aprender a no odiarse a sí mismo por haber sido su víctima. Muchos hombres en su situación nunca lo superan. Quedan atrapados en la amargura, en el resentimiento, en la paranoia. Nunca vuelven a confiar en nadie, nunca vuelven a tener una relación sana. Se pasan el resto de sus vidas definidos por lo que les hicieron en lugar de por lo que lograron después. Rodrigo había estado cerca de convertirse en uno de esos hombres, pero había tomado la decisión consciente de no permitirlo. Había tomado la decisión de sanar, por difícil que fuera, por lento que fuera el proceso. Y ahora aquí estaba, años después, con una vida que valía la pena vivir, una vida honesta, una vida con amor real, una vida donde cuando revisaba su cuenta bancaria veía el resultado de su propio trabajo, no un agujero negro donde su dinero desaparecía misteriosamente. Una vida donde podía dormir en paz sabiendo que la persona a su lado en la cama no estaba planeando cómo robarlo. Una vida donde sus hijos crecerían viendo un modelo de relación sana basada en respeto mutuo y transparencia. Esta historia que les he contado hoy, hermanos, es una historia real que escuché en el confesionario. Y sí,
Yo como sacerdote no debería estar contándola, pero la cuento porque creo que hay lecciones importantes aquí que todos necesitamos aprender. La primera lección es que el mal a veces viene disfrazado de amor, que las personas que más daño nos hacen son, a menudo, las que más cerca dejamos llegar a nuestro corazón, que confiar es necesario para amar, pero que la confianza debe ganarse con acciones coherentes en el tiempo, no solo con palabras bonitas. La segunda lección es que la codicia puede corromper hasta los lazos familiares más sagrados. Una madre que usa a sus propias hijas como herramientas para robar a sus yernos ha perdido toda humanidad. Ha vendido su alma por comodidades materiales. Y las hijas que participan en esos esquemas, que traicionan a los hombres con los que se casaron ante Dios, están cometiendo un pecado que va más allá del robo material. Están destruyendo la capacidad de esas personas de volver a amar, de volver a confiar. La tercera lección es que el sistema muchas veces no protege a las víctimas de este tipo de abuso. La violencia económica es real, es devastadora, pero es difícil de probar y de castigar. Por eso es tan importante que estemos alertas, que hagamos las preguntas incómodas, que no entreguemos control total de nuestras finanzas a nadie sin mantener supervisión. El amor no significa ser ciego o tonto. El amor verdadero puede coexistir con la prudencia financiera. Y la cuarta lección, quizás la más importante, es que es posible recuperarse, que no importa qué tan profundo hayas caído, qué tan destruido te sientas, siempre hay un camino de regreso hacia la luz. Requiere trabajo, requiere ayuda profesional muchas veces, requiere tiempo y paciencia contigo mismo, pero es posible. Rodrigo es prueba de eso. Y si él pudo, tú también puedes, sea cual sea la traición que hayas sufrido. Así que, hermanos, la próxima vez que alguien les pida acceso completo a sus cuentas bancarias, piénsenlo 2 veces. La próxima vez que su pareja insista en manejar todo el dinero sin darles ninguna transparencia, levanten una bandera roja. La próxima vez que una suegra demasiado involucrada empiece a hacer preguntas muy específicas sobre sus finanzas, cuídense, no sean paranoicos, pero tampoco sean ingenuos. Y si ya están pasando por algo similar a lo que pasó Rodrigo, sepan esto, no están solos. Hay ayuda disponible, hay grupos de apoyo, hay abogados que se especializan en estos casos, hay terapeutas que entienden este tipo de trauma. No se queden callados por vergüenza. El único que debería sentir vergüenza es quien comete el abuso, no quien lo sufre. Hablen, busquen ayuda, documenten todo y sobre todo, no pierdan la esperanza de que hay una vida mejor esperándolos del otro lado de esto. Esta historia me llegó al confesionario, pero podría ser la historia de muchos. Tal vez sea tu historia, tal vez sea la historia de alguien que conoces, tal vez sea una advertencia de algo que podría pasarte si no prestas atención a las señales. Sea cual sea el caso, espero que la lleven en sus corazones y que aprendan de ella, porque al final, hermanos, de eso se trata la vida, de aprender de nuestros errores y de los errores de otros, de levantarnos cada vez que caemos, de elegir el amor verdadero sobre las apariencias y de construir vidas de integridad y honestidad. Que Dios los bendiga y los proteja de quienes ven a las personas que aman como fuentes de recursos en lugar de compañeros de vida. Amén.